Hola, buenas tardes. En esta grabación lo que voy a resolver es del primer examen del curso 24-25 de la asignatura de Diseños de Investigación y Análisis de Datos, la parte correspondiente a la primera situación. Sabéis que la primera situación abarca hasta el tema 4, fundamentalmente, es decir, lo que podemos hacer con una muestra o bien con dos muestras, que fundamentalmente sabéis que es construir algún intervalo de confianza sobre un determinado parámetro poblacional o bien llevar a cabo resolver algún tipo de contraste en relación con dos grupos de una misma población. La primera situación me dicen que una investigación realizada en el año 2023 evaluó el nivel de estrés académico entre dos grupos, estudiantes de secundaria de escuelas públicas y de escuelas privadas. Ahí me deja claramente que dentro de la población, que serían los estudiantes, voy a distinguir dos grupos, los que pertenecen a la escuela pública y los que pertenecen a la escuela privada, y en ambos lo que yo he medido es, pues, como voy a ver ahora después, el estrés académico. Sigo leyendo. Antes de implementar un programa de manejo del estrés, se aplicó una escala de evaluación en la que a mayor puntuación correspondía a un mayor nivel de estrés. Es decir, ahí lo que me estoy diciendo es que lo que yo medí, tanto en un poco como en el otro, es el estrés, como punto de partida para aplicar posteriormente un tipo de terapia. Los resultados obtenidos en las dimensiones del estrés académico fueron por los que aparecen en la tabla. En esta columna serían los referidos a los estudiantes de las escuelas públicas y en la columna de la derecha los correspondientes a las escuelas privadas. Y también me dicen aquí abajo que también se preguntó a los padres tanto de las escuelas privadas como de las escuelas públicas si estaban de acuerdo o no con la implementación del programa para el manejo del estrés, y en 23 de la escuela pública estuvieron de acuerdo y en 30 de la escuela privada también lo estuvieron. Vale, yo creo que el problema es bastante sencillo. Tiene una parte un poco diferente a la de otros años en que me añaden aquí esta coletilla que, como veis, se va a traducir en lo siguiente. Si me fijo en la parte de arriba, pues lo que tengo es dentro de toda la población, que serían los estudiantes de secundaria, he cogido dos grupos. El grupo uno sería los alumnos de las escuelas públicas y el grupo 2 sería los alumnos de las escuelas privadas. Y lo que yo he medido es en ambos grupos el estrés académico. Ahora después veré que en las preguntas posteriores, pues en lo que se va a centrar el investigador es ver si existe o no diferencias entre el estrés dependiendo del grupo al que se pertenezca, es decir, si existe una diferencia significativa entre ambos grupos. Y en la parte de abajo, tal y como os decía, me centro ahora en una nueva población, que serían no los alumnos, sino los padres de los estudiantes de secundaria. Voy a medir ahora quiénes están a favor del programa y los mismos dos grupos, solamente con el matiz de que aquí serían los padres y no los alumnos. Grupo uno, padres de las escuelas públicas. Grupo 2, padres de las escuelas privadas. Aquí debería poner G2, ¿vale? Donde pone G1 debería poner G2, padre de las escuelas privadas. Yo siempre lo que hago es tabular los datos, es decir, meterlos en una tabla. En el caso de la parte correspondiente a la primera variable, nivel de estrés, pues yo creo que está suficientemente claro, pero bueno, yo de todas maneras lo pongo como siempre lo coloco yo. En filas pongo los dos grupos y por columnas voy a poner los diferentes estadísticos muestrales. La N, el tamaño de la muestra, que en el caso de las escuelas públicas fueron 35 alumnos, en el caso de la privada 41. La media muestral, que en el caso de los de la pública era 7,4, los de la privada 8,6. Fijaros que al menos sensiblemente el nivel de estrés es más alto en los alumnos de las escuelas privadas, y el valor correspondiente a la cuasi varianza muestral, recordar n-1, palabra cuasi, cuadrado varianza, cuasi varianza muestral, S. En el caso de la pública 1,5, en el caso de la privada 2,3. Y por último, en relación con la proporción, pues en el caso de los padres de las escuelas públicas, de los 41, fíjate que las escuelas públicas la muestra fue de 41, los padres estuvieron a favor, perdón, de los 35 de la escuela pública, 35, estaban a favor de la implementación del programa 23. Si calculé ese porcentaje, pues 23 de 35, que sería 0,657. Y en el caso de los padres de las escuelas privadas, de los 41, de las 41 familias a las que pregunté, 30 estaban de acuerdo en la implementación del programa, que en porcentaje es 0,732. Al menos de manera sensible, no sé si de manera significativa, si aparentemente los padres de las escuelas privadas, al menos en la muestra, tienen un grado, están más a favor que los de la escuela pública. Vale. Una vez que ya he digerido la situación, que no es muy complicada,
Vamos a leer lo que me preguntan en la primera de las preguntas, no que la redundancia. Me dicen que un investigador cree que más del 50% de los padres de los colegios privados estarían de acuerdo con el programa de manejo del estrés. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Bueno, lo primero que tengo que tener claro es que me están preguntando sobre los padres, con lo cual me tengo que ir a la segunda de las tablas de las que antes os hablé y me están preguntando del segundo grupo, ¿vale? Grupo 2, padres de las escuelas privadas. Los datos muestrales que antes cogí son 41 familias a las que los pregunté y de ellas 30, es decir, en porcentaje 0.732, estaban de acuerdo en la implementación del programa. Me preguntan que cuál es la hipótesis nula. Pues tengo que partir de la idea de que la hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador. Es decir, lo que sospecha el investigador, la hipótesis alternativa, insisto, H1, es que el porcentaje en los privados es mayor de 0,5, 50%, 0,5. Automáticamente que tengo la hipótesis alternativa, la hipótesis nula es la contraria, la antagónica, menor o igual que 0,5. Por lo tanto, como me preguntan por la hipótesis nula, pues la respuesta privada, como veis, sería la opción A. La hipótesis nula de este contraste, la que en principio se da por cierta y tendría que rechazar, es que la proporción en los privados es menor o igual que 0,5. Respuesta correcta, la A. B. Segunda pregunta. Con los datos de la muestra, ¿cuál es el valor aproximado del estadístico del contraste? Es decir, seguimos hablando del mismo contraste. Bueno, me tendría que ir a la muestra, es decir, con la muestra con la que estoy trabajando, para calcular el estadístico del contraste correspondiente a la proporción. Esta es la manera o fórmula para calcularlo. Tendría que utilizar una Z y el valor del estadístico, pues aquí tengo la fórmula. Tengo muy fácil, tener cuidado de no confundirse. Letras latinas hacen referencia a estadísticos muestrales, es decir, este 0.732 sería la P, mientras que este pi sub 0 sería el punto del cual se parte en la población, que sería 0,5, ¿vale? No confundir el uno con el otro. Si sustituís y realizáis operaciones, veréis que el estadístico del contraste queda 2,97, que se corresponde, como veis, con la opción C. La respuesta correcta sería la C. Tercera pregunta, con un nivel de confianza del 99%, es decir, bastante exigente, ¿qué podríamos concluir en relación con la hipótesis del investigador? Es decir, ¿podría rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa? ¿O no habría evidencia estadística para rechazarla? Esas son las dos opciones o posibilidades. Bueno, tengo que tener claro, recuperando ambas hipótesis, que el contraste, como veis, es unilateral derecho. Fijaros que la hipótesis alternativa, la del investigador, apunta hacia la derecha. Y para ese nivel de confianza de 0,99 tengo que calcular el valor crítico. Dependiendo de que este 2,97 caiga en esta zona o en esta zona, aceptaré o rechazaré en cada uno de los casos la hipótesis nula. Si el estadístico del contraste cae en la zona pequeñita, diremos que podré rechazar la hipótesis del investigador, pero podremos rechazar, perdón, la hipótesis nula. Para ello lo que me voy es a una Z y voy a buscar cuál es el valor que se corresponde con un nivel de probabilidad de 0,99. El más cercano, como veis, es el 2,33, ¿vale? Recordar que en la normal 0,1, todos estos numeritos que aparecen aquí es la probabilidad, es la única en la que es así. Sería entonces el 2,33 y una vez que ya sé que el valor crítico es el 2,33, pues ya puedo resolver. Toda esta zona, la zona gorda, la zona de seguridad, como queráis llamarlo, es la de no rechazo, o lo que es lo mismo de aceptación de la hipótesis nula. La zona roja es donde me tiene que caer el estadístico del contraste para que yo esté seguro de que el hecho de que sea mayor no se debe al azar, sino de que debe de que realmente es así. En este caso cae en la zona de rechazo, por lo que la solución de la pregunta sería la B. Se rechaza la hipótesis nula. Otra opción, en vez de calcular el valor crítico, es calcular lo que se llama el nivel crítico o p-valor. En este caso, no voy a calcular cuál es ese valor que marca la frontera entre la zona de aceptación y la zona de rechazo, sino que voy a calcular cuál es la probabilidad esquinada, es decir, siempre en el sentido contrario, en el sentido más lejano, en el sentido hacia que apunta la hipótesis alternativa, es decir, qué probabilidad queda por encima, en este caso, del 2,97. Si me voy a la normal 0,1, veré que hasta el 2,97, claro que me lo dice en la sombra, la que se acumula hasta el 2,97 es 0,9985,
Por lo tanto, la que queda por encima, que es la que a mí me interesa, el nivel crítico, sería 1 menos este valor, es decir, 0.0015. Una vez que sé que esta probabilidad es 0.0015, para poder resolver si acepto o rechazo la hipótesis nula, tengo que comparar con alfa. Fijaros que alfa sería 0.01, ¿vale? 1 menos 0.99. Como P es menor que alfa, pues evidentemente puedo decir que el test es significativo, por lo que de esta manera llego a la misma conclusión. Se rechaza la hipótesis nula. De las dos formas que sabéis que se puede hacer. Bien comparando dónde cae el estadístico del contraste en relación con el valor crítico, o bien comparando el nivel crítico o p-valor con el alfa, el nivel de significación del contraste. 4. Con los datos que se presentan y con un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza de la media poblacional de los estudiantes del colegio privado sería, bueno, hay que tener cuidado, claro que hemos cambiado, porque ahora ya me están hablando de construir un intervalo de confianza, pero no para la proporción, sino en este caso es para la media de los estudiantes de colegios privados. Esta es la muestra que tengo sobre los estudiantes o alumnos de colegios privados y tengo que construir un intervalo de confianza para la media, me lo dice, de la media, de la media de la variable que he medido, que es el grado de estrés. Como quiera que no conozco la varianza poblacional, pues tengo que utilizar el estadístico del contraste basado en la t-de-student. Tendría que utilizar una t-de-student con 40 grados de libertad, ¿lo veis? N-1, el tamaño muestral es 41, pues una t-de-student con 40 grados de libertad. Tendría que calcular los extremos que aglutinan la probabilidad 0.95 en esa distribución, la t-de-student con 40 grados de libertad, teniendo claro que la probabilidad que se acumula hasta el mayor es 0.95 más este trocito que es la mitad. Es siempre 0.95 más 1 menos 0.95 dividido entre 2. Podéis comprobar que eso queda 0.975. Me voy a la t-de-student para determinar este valor, insisto, hasta el cual se acumula una probabilidad de 0.975. Lo único que tengo que hacer es irme a la fila correspondiente a los 40 grados de libertad. Y el valor correspondiente es 2.021. Por simetría este sería, evidentemente, pues el menor 2.021. Una vez que tengo los dos valores que determinan los límites en la distribución que tengo que utilizar en este caso, insisto, una t-de-student con 40 grados de libertad, lo siguiente que voy a hacer es calcular el error máximo o anchura del intervalo. Para ello lo que necesito es multiplicar el valor t que antes calculé por Sn-1 entre raíz de n. Fijaros que hay dos opciones, el sigma y barra esta es la desviación típica de la media muestral, ¿vale? Sigma y, y aquí están las dos opciones, ¿lo veis? En el denominador está sigma y, puede ser este, puede ser este. ¿Cuál cojo de los dos? Pues que el que se adecúa a lo que me dan. Fijaros que en este caso conozco Sn-1, pues voy a utilizar esta fórmula de aquí. Tendría que poner Sn-1, cuidado, raíz de 2.3, no vayáis a poner 2.3, que sería la cuasi varianza muestral, tengo que poner la cuasi desviación típica muestral, dice la fórmula, entre la raíz de n, que es 41. Si hacéis la operación con la calculadora, esto veréis que queda 0.479, y por último, calculo los límites del intervalo de confianza con el valor de la media muestral, el I barra, sumando y restando, es decir, yéndome hacia atrás y yéndome hacia adelante, justamente la anchura del intervalo. Si hacéis las operaciones, sería a partir de la media muestral, que vale 8.6, restar y sumar alternativamente este 0.479. Los límites que a mí me salían son 8.121, 9.079, con dos decimales que veis que es el redondeo que aparece aquí, sería pues 8.12, 9.08, por lo que evidentemente que la respuesta correcta sería la B. Pregunta 5. Si el investigador quiere comprobar si la media de los colegios públicos es menor que la media de los colegios privados, ¿cuál sería la hipótesis que debe plantear? Fijaros que aquí ya voy a hacer un contraste para ver si existe una diferencia entre los dos grupos. ¿Qué dos grupos? Pues estos de aquí, colegios públicos y colegios privados. Lo mismo de siempre, la hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador. Por lo tanto, si él quiere probar que la media de los públicos es menor que la media de los colegios privados, pues esta sería la hipótesis alternativa.
Automáticamente que tengo la hipótesis alternativa, la hipótesis nula es la antagónica, la contraria, mayor o igual. Por lo que ante la respuesta de cuál es la hipótesis nula, por la hipótesis nula, como veis, la opción correcta sería la C. ¿Lo veis? La media de los públicos es mayor o igual que la media de los colegios privados. Sexta pregunta. Con los datos que se presentan y con un nivel de confianza, en este caso del 95%, ¿cuál sería el intervalo de confianza para la varianza poblacional de los estudiantes del colegio público? Cuidado que hemos vuelto a cambiar, ¿eh? Ahora lo que me preguntan es para los alumnos o estudiantes de los colegios públicos, a partir de la muestra que yo tengo, que es esta que he subrayado aquí en rojo, tengo que construir un intervalo de confianza, en este caso, para la varianza poblacional. Pues nada, de nuevo me voy a una muestra y tengo que utilizar en este caso, como el tamaño de la muestra es menor o igual que 100, esto es la manera de calcular los dos límites del intervalo. Tengo que utilizar la distribución una g cuadrado, como veis, con n-1 grados de libertad, en este caso sería una g cuadrado con 34 grados de libertad, y tengo que determinar los dos valores que aglutinan esta probabilidad, la que me exigen en el intervalo de confianza, con la distribución que tengo que utilizar en este caso, g cuadrado con 34 grados de libertad. Bueno, me voy a la página correspondiente a la g cuadrado, que yo la he traído aquí. La probabilidad que tiene que quedar por detrás del primer valor, por la misma explicación que antes, es 0.975 y la que tiene que quedar por detrás del de la izquierda, 0.025. Cuidado que ahora no son simétricos, por lo que tengo que calcular los dos. Para calcular el primero me voy a la fila correspondiente al 34, la más cercana es la 30, fíjate que hay 30 y 40, pues yo me he ido a la del 30, que es la más cercana, y el valor hasta el cual se aglutina en la probabilidad 0.975 es 46.9762. Este valor de aquí sería, por tanto, el 46.9762. Y el de la izquierda, hasta el cual se acumula solamente una probabilidad de 0.025, sería este 16.7908. Una vez que he calculado los límites o los extremos con la distribución correspondiente, lo que hago es, siguiendo las indicaciones del formulario, calcular el límite inferior y el límite superior con estas fórmulas. La misma pregunta, la misma duda. ¿Utilizo la de la izquierda o utilizo la de la derecha? Voy a utilizar, en este caso, la de la derecha, porque el dato que yo conozco es la cuasi varianza muestral. Sustituyendo, el límite después de la izquierda sería n-1, es decir, 34, por cuasi varianza muestral, 1.5, entre el borde de la derecha, el 46.9792. Si cogéis la calculadora y hacéis la cuenta, eso te va a quedar 1.086. Y si quiero calcular ahora el de la izquierda, pues la operación sería, siguiendo estas indicaciones, 34 por 1.5 entre 16.7908. No os liéis con cuál tengo que poner aquí, ¿vale? El que te salga más pequeño de los dos, evidentemente, sería el límite de la izquierda y el que me salga más grande es el límite de la derecha. Poco que lo piense, si quiero que aquí me salga el más pequeño, aquí tengo que coger el valor más grande. En una división, cuanto más ponga en el denominador y cuanto más gente reparta, menos tocan. Por eso, para calcular el de la izquierda, aquí tengo que coger el de la derecha. No se queda un poco descolocado. ¿Cómo para calcular el de la izquierda aquí tengo que poner el de la derecha? Pues porque está abajo dividiendo. Con dos decimales, que son los que él ha puesto, pues fijaros que sería 1.09 y 3.04. Redondeando a dos decimales, la respuesta correcta sería la A. Estos serían los límites, los valores entre los cuales, con un nivel de confianza de 0.95, se encontraría la varianza poblacional de todos los estudiantes de los colegios públicos, es decir, de toda la población. Pregunta 7. Asumiendo que las varianzas poblacionales son iguales, ¿cuál es aproximadamente el valor absoluto del estadístico del contraste si quiero evaluar si existen diferencias significativas entre las medias del estrés entre colegios públicos y colegios privados con un alfa con un nivel de significación de 0.05 o lo que es lo mismo, con un nivel de confianza de 0.95, del 95%? Bueno, fíjate que aquí ya volvemos de nuevo a una situación en la que quiero realizar un contraste entre los dos grupos. Es justamente el que me pusieron hace dos preguntas, me han metido una entre medias, yo creo que a ver si me despistan, pero yo no me despisto. Esta sería la hipótesis nula y esta sería la hipótesis alternativa. A ver, una observación, ya lo he dicho reiteradamente en el tema anterior y lo vuelvo a repetir en este, y es que la hipótesis alternativa nunca puede llevar aquí un igual.
siempre es mayor, mayor igual, menor, menor igual o distinto. Por lo tanto, cuando yo quiero evaluar si existen diferencias, nunca puede ser que la hipótesis alternativa sea la que lleve el igual. Es, por tanto, como veis, un contraste bilateral. Y para calcular el estadístico del contraste, que es lo que me piden en realidad el valor absoluto, pues esta es la fórmula que tengo que utilizar. ¿Por qué esta y no la de abajo? Porque aunque no conozco la varianza poblacional, me dicen que puedo asumir que las dos varianzas poblacionales son iguales. Fíjate que me lo dice aquí. Asumiendo que las varianzas poblacionales son iguales. En otro caso, tendría que utilizar el que está justamente debajo, también basado en la TDStudent, pero de diferente cálculo. Vale. En este caso, si cojo la calculadora y sustituyo, os digo lo mismo que os dije en clase, esta fórmula que parece, madre mía, qué fórmula, pues no es tan difícil, ¿no? A poco que lo dijeron, en el numerador aparecen las diferencias entre la media de los dos grupos. Pues la media de los públicos, como veis, 7.4, la media de los concentrados, 8.6. Y en el denominador aparece la raíz cuadrada de n1 menos 1, pues 34, por ese 1 cuadrado, ese pico 1 cuadrado. Recordar que el pico y el subíndice me indican cuando tengo dos grupos a cuál de ellos, a cuál de las cuasi varianzas me estoy refiriendo. El pico hace referencia a la cuasi varianza y el 1 al primer grupo y el 2 al segundo. Es decir, donde pone aquí ese pico cuadrado 1 es 1.5, donde pone aquí ese pico cuadrado 2 es 2.3. Cuidado que no hay que hacer el cuadrado, que ya lo lleva, ¿eh? Sustituyendo todo, podéis coger la calculadora y veréis que os sale menos 3.75. Cuidado, que lo que me preguntan es el valor absoluto. Pues el valor absoluto de menos 3.75 obviamente es 3.75. Recordar que el valor absoluto de un número cuando es positivo es el mismo y cuando es negativo es el contrario. Es decir, en vez de menos 3,75 sería menos 3,75. Es decir, 3,75. La respuesta correcta sería la C. Y la 8 es, pues un poco cuál es la decisión que tengo que tomar. Con los resultados obtenidos en la pregunta anterior, ¿qué es lo que él tendría que resolver? Bueno, fíjate que aquí yo lo voy a hacer de dos formas. Lo voy a hacer es calculando el nivel crítico. ¿Vale? Para ello lo que hago es coger el de la derecha, porque en la TDStudent no aparecen los valores negativos, este 3.75, y voy a calcular esta probabilidad que le voy a llamar P1. ¿Por qué le llamo P1? Porque tengo que saber que cuando el contraste es bilateral, el nivel crítico, la P, está repartida en las dos partes, P1 y P2. Cuando sepa lo que vale P1, para saber lo que vale P2 no tendré que hacer nada porque es la misma. Lo único que tendré que hacer es multiplicar esta por 2. Es lo que tened cuidado, ¿eh? Para calcular el nivel crítico cuando el contraste es bilateral, cuando calcule una de las dos, yo siempre me voy a la de la derecha por simetría y porque es en la TDStudent solamente aparecen valores positivos, multiplico por 2 y lo tendría. Vale, si me voy al 3.75, ¿qué ocurre? Pues que si me voy a la fila del 70, fíjate que es una TDStudent con 74 grados de libertad, con la esperanza de encontrar el 3.75, pues ocurre que no lo encuentro. Es más, llego al último y se me ha acabado. Por lo tanto, si hasta el 2.648, que estaría por detrás, se acumula una probabilidad de 0.995, o lo que es lo mismo, por encima de este 2.648, estaría más o menos por aquí, queda una probabilidad de 0.005, por encima del mío, pues quedará menos de ese 0.005. Eso lo veis, ¿no? Por lo tanto, la conclusión es que P, el nivel crítico, que es el doble, pues sería más pequeño que el doble de 0.005. Eso pensarlo despacio, hacéis la digestión, por lo tanto la P es menor que 0.01. ¿Y a qué me lleva eso? ¿A qué decisión me lleva? Pues evidentemente me lleva a, vamos a ver qué tendría que tomar. Si el nivel de confianza fuese del 99%, lo que es lo mismo, alfa igual a 0.01, la P valdría 0.01. La pregunta ¿es P menor que alfa? Sí, ¿vale? P es más pequeño que alfa. Aquí donde pone P 0.01 debería poner menor que 0.01, ¿vale? No igual, menor que 0.01. Por lo tanto, si P es menor que alfa, la respuesta es que sí, el test es significativo y la decisión es rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa.
En el caso de que el nivel de confianza fuese del 95% o alfa igual a 0,05, como P es menor que 0,01, ante la pregunta de que si P es menor que alfa, la respuesta también sería que sí, por lo que la decisión en los dos casos es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, existen diferencias significativas entre las puntuaciones del estrés en los colegios privados en relación con los públicos. 9. ¿Cuál es el tamaño del efecto de las diferencias entre las medias del estrés entre colegios públicos y colegios privados? Bueno, el tamaño del efecto tiene sentido calcularlo cuando hay una diferencia significativa y lo que hacemos es cuantificar cuál es esa diferencia. Una vez que ya hemos visto que hay diferencia, la pregunta es, bueno, ¿cuánto? ¿Cómo la cuantifico? Tamaño del efecto. Ahí aparece la fórmula. Es bastante parecida a la de arriba, solamente que quitando este trozo de aquí, como podéis ver, y añadiendo aquí un valor absoluto, es decir, el tamaño del efecto por narices siempre tiene que ser positivo, por eso pongo aquí un valor absoluto. Si hacéis la cuenta, el tamaño del efecto queda 0,863 con dos decimales 0,86, con lo que la respuesta correcta sería y es la B. Y hasta ahí puedo leer, ¿vale? Adiós, chicos.